Muy buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa Diario Acontecer, como siempre. De las cosas importantes que usted tiene que saber, que usted tiene que saber. Y es martes, y al ser un martes, acostumbramos a pasar la rueda de prensa los lunes a prima noche. Realiza el honorable presidente Luis Abinader y la importancia de esta rueda de prensa es que viene normalmente con anuncios llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de palabras que arrastran progreso y bienestar para la familia dominicana. Por eso nuestro interés en pasar los martes la rueda de prensa que realiza el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional para beneficio y conocimiento de todos. Adelante, señor director. Recibimos al presidente Luis Abinader. Muchas gracias, bienvenido, siéntese por favor. Bueno, pues hoy tenemos un tema que es un tema muy importante, especialmente, bueno, para el país, pero especialmente para los medios de comunicación, porque hoy estamos presentando el anteproyecto de la Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales. Ustedes saben que en el año, los antecedentes son, pasando al próximo, que en el año 2022, exactamente en el decreto 333-22 de fecha 23 de junio de ese año, se creó e integró una comisión consultiva con carácter honorífico que tuvo a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley para actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión. Para unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental, la comisión consultiva fue integrada por un equipo plural de juristas y comunicadores. En su momento, la comisión presentó el borrador de la ley a la sociedad civil y sometió el documento a consulta pública. Como ustedes saben, el coordinador de esa comisión está aquí presente, que es el doctor Nafi Rodríguez, que después de la introducción yo quiero que él explique todo el proceso que han hecho. El marco normativo actual es el artículo 49 de la Constitución Dominicana. Se reconoce que toda persona tiene derecho a expresar libremente. Se establece también que todos los medios de información tienen acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público y de conformidad con la ley. Y se establece también que la libertad de expresión se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas y de manera especial de la juventud y la infancia. La ley número 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento es una ley del año 1962, expedida por el Consejo de Estado y obviamente no responde al marco constitucional actual ni a las necesidades y desafíos de los actuales tiempos. El contenido del anteproyecto de ley tiene unos elementos centrales que están aquí, pero yo quiero que sea el doctor Nafi que lo exprese y que él pueda responder, ya que él obviamente maneja ese tema con todos los detalles. Pero los principios generales es el acceso universal, tolerancia a la crítica, la no censura, el debido proceso, equidad e inclusión en el lenguaje, transparencia, neutralidad de las redes, diversidad y pluralismo, no condiciones previas. Del derecho a la comunicación social, el acceso a las fuentes de información. Esta es la propuesta que tenemos, que es una propuesta que presentaron hace 2 semanas, nos la enviaron, me parece, a la consultoría jurídica. Y nosotros no le hicimos ninguna modificación, ¿verdad, Antoliano? No, bueno, y se le va a presentar ya al Congreso la próxima semana este proyecto y que cualquier modificación ya se haga en el Congreso. Nosotros lo que hemos hecho es consensuar y respetar esta ley que necesita adaptarse a los nuevos tiempos.
bueno, uno de los que podemos resaltar y que va a explicar mejor Nanfi, del derecho a la comunicación social, el acceso a las fuentes de información, archivos informativos, espacio pagado, prohibición de restricciones, transparencia de la sociedad. Las personas naturales o jurídicas tienen derecho a la comunicación social, individual o colectivamente. Este derecho es libre y no precisa autorizaciones para fundar y mantener medios de comunicación e información. De los directores de medios de comunicación, habrá un director responsable del contenido, al frente con cada publicación diaria o periódica, en los medios radiales, televisivos o digitales. Cada programa de cualquier índole tendrá un director. Ahí están las condiciones que debe tener el director. Sobre el ejercicio del periodismo estará la cláusula de conciencia, el secreto profesional. Esta comisión, yo voy a esperar que los detalles sobre la ley la pueda explicar enteramente Nanfi. Hay un detalle, o hay una parte importante, que es que se crearía el Instituto Nacional de Comunicación como órgano regulador con autonomía funcional y financiera, integrado por un consejo directivo y una dirección ejecutiva, y sus resoluciones son normas de alcance general, sujetas a publicidad y a los recursos administrativos y jurisdiccionales establecidos por la ley que regula la materia. Eso eliminaría la dirección de espectáculos famosa, de espectáculos públicos, y se crearía este instituto. Otras disposiciones serían el derecho de rectificación en publicaciones y respuestas de medios de comunicación. También exime entes a las violaciones al derecho a la intimidad y la propia imagen, y eximentes por difamación e injuria. ¿Qué derogaciones y supresiones? Se derogan expresamente la Ley 6132, como dijimos, de 1962, de expresión y difusión del pensamiento, y la Ley 1951 del 49, que crea la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Se suprime la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, con el INACON como su continuador jurídico. Quiero aquí destacar la presencia de miembros de esa comisión, el doctor Percio Maldonado, que es presidente de la Sociedad de Diarios, que trabajó activamente, el presidente del Colegio de Periodistas también, Aurelio Enríquez, que está aquí presente, el magistrado Hermógenes Acosta, que está también presente, la académica comunicadora Elvira Lora, Eric Raful y obviamente su coordinador Nanfi Rodríguez. Yo quiero, Nanfi, que vengas aquí, por favor, para que puedas hacer una explicación y que te prepares también, porque hoy eres tú que vas a responder las preguntas. Algunas. Sí, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecer al señor Presidente de la República la gentileza que ha tenido de invitar a la comisión y pedir su anuencia, Presidente, creo adecuada, que la comisión en pleno los miembros de la comisión nos acompañen aquí junto al Presidente. Creo que así sería un día. Este es un hecho muy importante porque vamos a modificar una ley de 60 años. 60 años. 60 años y que esperamos que todos 62 años y que esperamos que la propuesta, como ha estado discutida con personas de una comisión de la representación moral y social y además del sector, pues prácticamente esperamos que sea de consenso en el Congreso. Nanfi. Bueno, reitero las buenas tardes, agradecer al honorable Presidente de la República, licenciado Luis Abinader, la invitación a participar en la presentación de este proyecto de ley, que es el resultado de 2 años de discusión y de debates con los distintos sectores de la vida nacional. El presidente ya nos ha economizado parte del trabajo porque ha hecho un briefing más o menos de algunos de los aspectos que contiene la ley y ha tenido la gentileza de presentar a los miembros de la comisión presente. Los restantes miembros presentaron formales excusas por distintas razones. Yo quiero decir que
Este acto del día de hoy es uno de los actos más significativos de la democracia dominicana en las últimas 6 décadas, como decía Dani Alcántara. Porque estamos hablando, y el presidente lo dijo en su momento, de una ley, de modificar una ley que es una especie de ornitorrinco en el ordenamiento jurídico dominicano. La ley 6132 no es una ley como ustedes la conocen, sino una ley que vota el Congreso, que promulga luego el Poder Ejecutivo. Es un decreto ley. Con la caída de la dictadura y lo que ha llamado un escritor dominicano el amanecer de la democracia dominicana, se adoptó prontamente una vieja ley francesa de 1881, se tradujo rápido, y el presidente Rafael Filiberto Bonelli, que ejercía provisoriamente la presidencia de la República y que concentraba los poderes ejecutivo y legislativo en el Consejo de Estado, emite ese decreto ley. Ese tipo de actos jurídicos no existen en el ordenamiento jurídico dominicano. Los decretos leyes existen en otros ordenamientos, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español, donde existe otro orden constitucional. Pero aquí ese tipo de actos no existen. Y yo creo que la ley 6132, una muestra de su desfase, es la misma naturaleza jurídica de ser un decreto ley. Es decir, un decreto ley, habría que hacer un estudio para ver cuántos decretos leyes subsisten, porque la mayor parte de esas normativas que expidió el Consejo de Estado luego fueron superadas por leyes formales votadas por el Congreso cuando llegó la democracia. Entonces, desde 1966, medio siglo de continuismo democrático y de elecciones permanentes, no habían logrado construir un diálogo para reformar ese viejo decreto ley. Por lo menos 4 o 5 comisiones se llegaron a conformar. Una de ellas, varios de los actores aquí, Percio Maldonado, creo que el propio presidente del Colegio de Periodistas, Aurelio Enríquez, yo fui igualmente director ejecutivo y la dirigió nuestro querido e inolvidable doctor Rafael Molina Morillo. Pero no se logró el consenso porque había posiciones encontradas entre el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Yo pienso que la madurez del liderazgo del país, por un lado, y por el otro, el cambio copernicano que se va a dar en las comunicaciones, es decir, la irrupción de Internet y de las plataformas digitales va a plantear un nuevo paradigma de la comunicación. Y esto va a permitir entablar un diálogo, superar muchas situaciones del pasado y dar paso a la ley, a esta reforma que muy oportunamente el presidente Abinader pues ordenó mediante decreto, y digo muy oportunamente porque además de tener la inteligencia social de ver el momento oportuno, compuso una comisión de personalidades independientes, directores de medios, juristas, académicos, que teníamos la responsabilidad de ir a las universidades, de conversar con los distintos sectores, de construir un proyecto de ley que ya no fuera a modificar la vieja ley 6132, que ya incluso había sido declarada inconstitucional en varios artículos por el Tribunal Constitucional, sino que se planteara el problema de la comunicación de una manera integral. Es decir, teníamos radio, televisión, sin ningún tipo de regulación, porque eso debió estar en la ley de telecomunicaciones, pero esa ley no lo incluyó muy mínimamente.
solo el tema de las licencias, luego prensa escrita y después entonces no sabíamos qué hacer con las redes sociales, las plataformas, la llamada plataforma de contenido. Entonces, el desafío era enorme, señor presidente y queridos amigos presentes, era enorme, pero la buena voluntad, la madurez de la democracia dominicana, la cultura dialogante de la democracia dominicana, la intervención de sectores importantes de UNESCO, de Naciones Unidas, permitió desarrollar un diálogo que hoy presenta un proyecto de ley modelo para América Latina, en el sentido de que se ha regulado la libertad de expresión desde el horizonte de la libertad de expresión, empezando por el hecho de que el proyecto declara el acceso a Internet como una parte inescindible de la libertad de expresión, como un derecho y como una obligación prestacional del Estado en la medida en que el Estado disponga de los recursos para ir desarrollando y reduciendo la brecha digital. Como el presidente decía, se creó el instituto, o se propone crear el Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, que es un órgano que designa el Congreso en la propuesta originaria de la comisión, 2 miembros el Senado, 3 miembros la Cámara de Diputados, con el objeto de que haya equilibrio y que tiene por objeto regular no solo, digamos, que contenidos en radio y televisión, sino que en plataformas digitales, en Internet, desarrolla una función muy importante. Internet es tal vez el punto más inquietante que tiene el proyecto. Y bueno, me dice Eric Raful, igualmente, que a propuesta del Colegio de Periodistas existe un consejo asesor. Bueno, más adelante podrán tal vez explicarlo junto al presidente. Pero quiero poner ahora el dedo sobre la llaga con este tema de Internet, que sé que es la preocupación de todo el mundo. Miren, los debates sobre Internet todavía están en construcción en los organismos internacionales. La última reunión de UNESCO en París, hará 5 o 6 meses, el tema fue justamente explorar el tema regulatorio de cómo regular Internet en términos de contenidos. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños, proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible, comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes, conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses, impulsando la creatividad y la innovación en el aula. Promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles, velando por la seguridad en nuestras escuelas, mejorando nuestras infraestructuras, creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos, procurando la salud integral de nuestros estudiantes, tanto física como mental, facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic, cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ministerio de Educación. Cambiemos el país desde las aulas.
Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Esta comisión estuvo muy al tanto de esas discusiones que se dieron en París. Incluso en algún momento casi se nos cursa una invitación por el interés que tenía UNESCO de que República Dominicana escuchara lo que estaba pasando con la regulación de Internet. Pero no fue necesario porque nosotros le dimos un seguimiento muy cercano a los documentos de UNESCO. Internet es una realidad que ha cambiado el paradigma de la comunicación. Y lo que la Comisión ha hecho es regularlo desde el punto de vista de la protección de los derechos de los usuarios en Internet y de la protección de los derechos de las personas frente a Internet. Es decir, todas esas prácticas relacionadas con desindexar, con bloquear, con sacar personas en medio del debate de las grandes plataformas digitales que se han dado, o etiquetar, por ejemplo, en el caso Ucrania-Rusia, periodista pro-ucraniano, todas esas prácticas están reguladas en la ley. Es decir, las grandes plataformas digitales tienen que respetar el derecho de los usuarios, de los periodistas, de los ciudadanos a expresarse libremente, sin cortapisas, sin etiquetado sobre cualquier tema y sin correr el riesgo, como le pasó al presidente Trump, por ejemplo, en un momento, de ser excluido del debate. Pero estos derechos no son derechos absolutos. No hay derecho absoluto. El único derecho absoluto, siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, es el derecho a no ser torturado. Pero todos los derechos se configuran frente a otros derechos. Consecuentemente, ese ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales encuentra como frontera el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la privacidad de las personas. Quien ejerce con desprecio de esos derechos la libertad de expresión en redes sociales, obviamente que asume responsabilidad. Asume responsabilidad porque lo que ha dicho la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Dominicano se ha aproximado un poco al tema, es que los mismos estándares regulatorios de la comunicación tradicionales se deben aplicar por lo pronto a las redes sociales. Es decir, los estándares de los tratados internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay otros aspectos igualmente importantes relacionados con derechos de la mujer en medios de comunicación, la protección de la niñez y la infancia con las llamadas cartas de programación. Es decir, ese fue un tema que en República Dominicana quedó como una asignatura pendiente, los horarios de programación y cómo proteger frente a la agresividad, programas de adultos que en toda parte del mundo existen, esas se llaman cartas de programación, esas cartas de programación. Y desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad clásica en Internet, me voy a referir exclusivamente a ese tema para que el señor presidente vuelva a intervenir, si así lo desea, o los miembros de la comisión.
hay dos tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad, digamos, que es orgánica, donde una plataforma digital dispone una medida de carácter general que afecta a la libertad de expresión. En ese punto, el INACOM puede intervenir y puede, de manera administrativa, ya decía el señor presidente, cuando hablaba de los recursos y el tema del control administrativo, y puede por la vía administrativa decirle al INACOM, decirle a la plataforma digital, esa disposición transgrede la libertad de expresión. Todo el tema de los algoritmos, es decir, cada X tiempo habría que rendirle al INACOM unos informes de cuáles son los criterios sobre cómo se usan los algoritmos. Porque ustedes saben muy bien que la utilización de los algoritmos es fundamental para el posicionamiento o para la manipulación de la opinión pública. Y otros temas parecidos quedan bajo el ámbito de la regulación y alcanzan el INACOM lo mismo que la radio, la televisión, los espectáculos públicos. Ahora, cuando se genera un delito de difamación o de injuria o una intromisión en la vida privada de una persona por el acto de un agente, de un usuario, ese es un tema de carácter judicial. El principio de exclusividad judicial se impone y tradicionalmente ha sido así lo establece incluso la propia Ley 6132 y la propia Constitución de la República. Una afectación de esa naturaleza individual da lugar a acciones individuales ante los tribunales ordinarios. Ese es un tema muy importante de la regulación de Internet. Es decir, hay un doble orden de regulación en la ley. Hay aspectos, ustedes ya tendrán la oportunidad con el doctor Antoliano Peralta de compartir el proyecto, pero hay aspectos esenciales, fundamentales. Se ha hecho un proyecto de ley que creo que es un modelo para América Latina. Yo felicito y agradezco como coordinador de la comisión el hecho de que trabajamos en todo momento con un nivel de independencia absoluta, sin ningún tipo de intervención de parte de las autoridades. De hecho, es una comisión que no recibió ningún tipo de recursos, no porque el gobierno no quisiera facilitar recursos, sino porque nosotros dijimos que no necesitábamos, que los que éramos académicos tomamos de centro de discusión la casona solariega centenaria del Listín Diario y lo que íbamos a hacer era actos en universidades, reuniones. Es decir, no necesitábamos recursos para esto. Lo que necesitábamos era labores de coordinación y así lo hicimos. Si no tuvimos en ningún momento ningún nivel de interferencia de parte de las autoridades, cuestión que le agradezco al señor presidente y al gobierno. Lo dejo aquí, si el señor presidente quiere retomar la palabra o los comisionados. Gracias, presidente. No, gracias, doctor Nafi Rodríguez. Quisiera ver si alguno quiere participar o dar a opinar sobre este proyecto, don Percio. Sí, buenas tardes. Señor presidente, lo quiero felicitar por dos cosas. Primero, por la iniciativa de haber formado la comisión y segundo, por estar presentando hoy este proyecto. Creo que se corresponde con su buena nota que sacó en el último informe de Chapultepec. Y lo hago además porque es muy oportuno en el momento en que muchos gobiernos democráticos se entusiasman con manos duras. Y usted está jugando a un gobierno democrático. De manera que además honra el origen de su familia y de su dinámica política. Señores, este es un proyecto que no solo es viejo aquí, lo fue en Francia también. Es decir, que he dicho que este es un proyecto doblemente viejo, porque es un proyecto que surge de la Revolución Francesa, que fue adoptado aquí en el 62, pero es de 1800 y algo, de 1881. De manera que estamos superando un trayecto enormemente viejo.
Tiene este proyecto la virtud tal vez de recoger todo el ecosistema de comunicación digital que ha surgido en el mundo y tiene tal vez el cuidado, ha sido construido con la flexibilidad de que pueda ir asumiendo todos los cambios en una dinámica de desarrollo permanente de la tecnología. Y ya todos los medios hoy somos parte de ese sistema, de ese ecosistema digital del país. La televisión, los periódicos, las radios, los periódicos digitales. Por tanto, yo creo que estamos frente a un buen proyecto de ley. Y creo que estamos frente a una buena actitud del gobierno para consolidar la sociedad democrática. Se considera el Internet como un derecho fundamental de los ciudadanos porque el Internet ha impactado todo en la vida y tal vez transversalmente a la comunicación, como a ningún otro sector. Por tanto, la educación, la comunicación, la libre expresión, todo está basado en esa dinámica universal. Y creo que lo que hacemos comunicación y lo que gobierna, y en el caso del presidente que dirige un país, todos sus mensajes tienen un interés planetario, porque ya hoy llega todo a todas partes. Por tanto, yo creo que el país va en buen camino en tener una buena ley actualizada y como ha sido un proyecto que se ha consensuado con Naciones Unidas, con la UNESCO, con la Corte Interamericana, lo hemos consensuado en las universidades, en la Universidad Autónoma, en APEC, en UNIBE, en la Católica, en fin, lo hicimos creo que también en la Ucamaima, también, es decir, en la UNFO fuimos a hacerlo, participamos con la posibilidad de responder preguntas e inquietudes de estudiantes y profesores. Es decir, yo creo que esta es una magnífica oportunidad para que en el Congreso también se dé una dinámica importante. Y una de las cosas que hemos dicho como comisión es que si tenemos que ir al Congreso a explicar el proyecto, yo creo que lo haríamos con muchísimo gusto a los fines de que el país cuente con una ley valorativa de lo que es la democracia dominicana. Y le he dicho al presidente que el año que viene vamos a celebrar la asamblea de la CIP aquí y ojalá que usted pueda rendir en esa asamblea un informe que ratifique ese 100 que sacamos con la última encuesta de Chapultepec. De manera que yo creo que estamos frente a un magnífico proyecto que ojalá el Congreso tenga la sensibilidad de asumirlo con la misma responsabilidad que usted lo está asumiendo hoy. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, don Percio. Como habíamos hablado la semana pasada... bueno, Aurelio, perdón. Nosotros, como Colegio Dominicano de Periodistas, buscamos, queremos y así seguimos trabajando en garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos, garantizar el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos, pero también garantizar con este proyecto que, como ha dicho don Percio y Nafi, es un proyecto modélico, es un proyecto consensuado en todos los sectores de la sociedad civil y lo que buscamos es tener una ley no para restringir, sino para abrir camino, que los derechos de los ciudadanos estén garantizados, que el derecho del periodista esté garantizado, porque nosotros somos los representantes de aquellos que no tienen voz. Los medios de comunicación tenemos nuestra función y nosotros la hemos cumplido. Hemos aportado a esta libertad de expresión a nivel de hace mucho tiempo. Hemos aportado la sangre por la libertad. Hemos aportado la muerte por la libertad y nos mantenemos siempre activos, pendiente y vigilante para que nadie pueda limitar ese derecho al acceso a la información, ese derecho a expresarse de manera libremente. Sí, gracias, Aurelio. Le decía que he hablado con Antoliano Peralta, consultor, para que, y lo que habíamos hablado la semana pasada, a ver si el miércoles pueden ir a depositar íntegro el proyecto. Obviamente es bueno que hablen allá con todos los legisladores y que
No sé si lo van a someter por la Cámara de Diputados o por el Senado, y eso es algo que ustedes definen, lo definen, pero le hacen la presentación. Lo ideal sería que haya una comisión bicameral, pero ya eso es una decisión del Congreso. Y yo les pediría también que visiten a todos los líderes y partidos que tienen representación en el Congreso, a ver si esto puede ser, por lo menos en el fondo, un proyecto que unifique a toda la sociedad política, porque ya ustedes lo han hecho con los otros sectores de la sociedad no política. Esa es mi recomendación para poder, como dice Percio, poder tener un código moderno cuanto antes. Vamos a pasar ahora a la pregunta. Por favor, quédense ahí, porque no es a mí que me van a preguntar, ¿no? Yo espero. Jorgito. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Me gustaría saber, Wilson Pérez de la Super 7 y ante el país, me gustaría saber si son irreconciliables lo que tiene que ver la ley del DNI y la ley de expresión y difusión de pensamiento, en función de preservar los derechos a lo que tiene que ver con la privacidad y con la fuente de la información. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, señor presidente, con relación a una aeronave dominicana que hizo una escala en Uruguay, en un periplo que iba hacia Chile a participar en una feria internacional. Quisiéramos saber si cuando llegó a Uruguay, que no tenía el permiso de sobrevuelo porque hay una compañía contratista y la Fuerza Aérea aclaró el tema, quisiéramos saber si en algún momento la tripulación corrió riesgo, presidente, de que fueran, toda vez que no hubiera comunicación, de que pudiera haber sido atacada, derribada por un tema o de terrorismo o de narcotráfico o cualquier otra índole que sucede cuando no hay la comunicación adecuada. Y en tercer lugar, como ya usted planteó la opinión con relación al tema de la incursión de los soldados en la Embajada de Ecuador con relación a la intromisión, el vicepresidente del periodo 13-17 se encontraba en esa delegación a raíz de un proceso judicial que tiene, que no ha concluido con una decisión de primera instancia. Ya el gobierno manifestó su opinión con relación al tema, pero de manera particular hay dos lecturas, señor presidente. Por una parte, la canciller ecuatoriana dice que no se puede permitir al presidente tener gente con sentencias que vayan a una embajada, pero por otro lado tenemos una convención de Viena de 1961 que regula lo que es las relaciones diplomáticas, que dice que es una flagrante intromisión, eso que hizo el Estado de Ecuador. Quisiéramos de manera particular, con relación a ese otro tema, que usted pudiera referirse, señor presidente. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, de las tres preguntas, yo te voy a responder las últimas dos. Ya la posición del gobierno está en la declaración que hizo conjuntamente con los dos miembros del ADD, Panamá y Costa Rica. Y ahí yo obviamente fui consultado y apoyo esa declaración. Una embajada nunca debe de ser invadida. Eso ahí está muy claro y ahí está nuestra posición. Segundo, sobre el tema ya también la Fuerza Aérea explicó, nunca tuvo ningún tipo de riesgo y ellos contrataron a una compañía que fue lo que hizo, parece que se acostumbra en este tipo de cosas. Pero vamos a decir que lo importante, después de superado esa situación, es que por primera vez vamos a presentar un avión ensamblado y modificado en la República Dominicana en esa feria que se va a comercializar, porque no era un Super Tucano. Lo que pasa es que son de la misma, es de los aviones Dulux hechos, ensamblados en la República Dominicana y que se va a presentar por primera vez en una feria internacional de temas de aviación. O sea, ese es un gran logro y que nos llena también de orgullo. Vamos a pasar a la primera pregunta que la comisión NANFI. Yo quisiera que el doctor Edith Raful Pérez, jurista y miembro de la comisión, responda a esa pregunta. Gracias, Rafi. Gracias, señor presidente. Con relación a la primera pregunta que se hace de la relación entre la ley del DNI y la ley, no existe relación.
La primera es una ley que organiza por mandato constitucional, porque ya es una ley, el Sistema Nacional de Inteligencia. Y es un mandato constitucional que lo hace y obviamente como toda ley tiene que estar armonizada con mandato constitucional. La que hablamos hoy es la Ley de Libertad de Expresión, la actualización en el contexto de todas las transformaciones que se han dado en el mundo de la comunicación y en la sociedad contemporánea, de una ley que data del año 1962, que tiene que ver con un elemento fundamental, que es la comunicación en los medios y la comunicación y los derechos de los ciudadanos a comunicar y sus regulaciones. Como muy bien decía Percio, esa ley del 62 se inspiró en una ley francesa de 1881, o sea que realmente lo que teníamos era una ley de 1881 dictada en el Consejo de Estado. O sea, son leyes de naturaleza distinta, una crea y organiza un sistema y la otra expande, actualiza, no solamente con relación a las transformaciones de la sociedad dominicana, sino a nivel mundial, porque hicimos los consensos, como se ha dicho, con UNESCO, con OEA, Naciones Unidas, etcétera, lo que es un derecho fundamental, como es el derecho a la comunicación, adecuándolo a los estándares y exigencias contemporáneas. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con esta rueda de prensa realizada aquí en el Palacio Nacional, encabezada por el honorable presidente de la República, Luis Abinader. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A través de los servicios que ofrecemos en el Ministerio de Educación estamos trazando el camino para alcanzar los sueños, proporcionando libros y dispositivos para un aprendizaje más dinámico y accesible, comprometidos con la formación continua de calidad para los docentes, conectando nuestras escuelas con toda la comunidad a través de nuestros modernos autobuses, impulsando la creatividad y la innovación en el aula. Promovemos la educación vial para un futuro más seguro en nuestras calles, velando por la seguridad en nuestras escuelas, mejorando nuestras infraestructuras, creando contenidos audiovisuales para apoyar la calidad de los procesos educativos, procurando la salud integral de nuestros estudiantes, tanto física como mental, facilitando al ciudadano su historial académico con solo un clic, cuidando de que el camino de la educación esté abierto para todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ministerio de Educación. Cambiemos el país desde las aulas. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Buenas tardes. Dani Alcántara. Quiero felicitar al presidente y a la comisión por haber enfrentado o haberse atrevido a asumir esto hace cerca de 30 años, cuando se discutía lo de la ley 118 que creaba la comisión, la Dirección de Telecomunicaciones, y nos abocábamos a una nueva ley que es la 15398 que crea el Indotel, la nueva entidad que maneja las telecomunicaciones.
Los que trabajábamos entonces en el proyecto nos preguntábamos cómo hacer con la parte de la regulación del contenido, que estaba recogido de alguna manera en la 6132 y en un reglamento que es el 824 de la famosa Comisión de Espectáculo Público y Radiofonía. Entonces, eso está pendiente desde hace mucho tiempo. Qué bueno que nos abocamos a que el Congreso finalmente tenga una legislación para regular contenido, para modernizar la vieja ley. Pregunto, y creo que esto le preocupa a mucha gente que puede estar viendo esta conferencia de prensa en este momento, ¿cuál es en adición al derecho que se está estableciendo al Internet, en adición a regulaciones respetando la libertad de expresión y difusión del pensamiento como debe ser, cuál es la penalidad, cuál es la regulación para el tema contenido? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo enfocar el tema para que, ya que no podemos apelar a la Comisión de Espectáculo Público, cómo se regula esa parte para los ciudadanos que necesitan de un contenido de calidad y de respeto? Saludar al viejo amigo Dani Alcántara de los días felices e indocumentados. La verdad que es muy grato verte. Mira, hay un doble orden de regulatorio en el proyecto de ley. El INACOM, Instituto Nacional de Comunicación, tiene competencias de carácter administrativas, tanto en plataformas digitales de manera genérica sobre la actividad de las plataformas digitales, como ya pasa a regular todo el tema de los espectáculos públicos, el acceso de los menores, las cartas de programación y todo ese tipo de cosas, teniendo a la vista el principio fundante de la libertad de expresión, sin censura previa. Sí. Lo que define esta materia es el principio de responsabilidad ulterior. Sí, es un tema muy delicado y es un tema que no es un tema país, porque eso está en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual la República Dominicana es miembro, y está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, sí, ese orden de regulación administrativo, desde el punto de vista ya de lo que pueden ser intromisiones en la vida privada, delitos de difamación, delitos de injuria, delitos de carácter de odio racial, etcétera, el proyecto ha optado por diferir esa clase de sanciones al derecho común. Es decir, en República Dominicana actualmente existe la Ley 5307, Ley de Delitos Electrónicos, Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, como se llama. Los abogados decimos delitos electrónicos. En el artículo 21 y 22 de esa ley se contemplan sanciones hasta de 1 año de prisión por la comisión de delitos de contenidos en plataformas digitales. Es más, yo que soy abogado de ejercicio, te debo decir que la mayor parte de los casos de difamación e injuria que se llevamos a los tribunales ya son por ley de delito electrónico, porque aunque se produzca regularmente en un medio convencional, casi siempre se reproduce, o ustedes tienen la forma de reproducirlo en periódicos digitales o se retransmiten en las plataformas digitales, y entonces los abogados lo que hacemos es que tomamos ley de delito electrónico. Sí, en República Dominicana hay un régimen bastante severo para los delitos de difamación e injuria, para las intromisiones en la vida privada, en la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología. Perdón, presidente, porque el amigo Dani hizo énfasis en un tema de los contenidos de la programación y la capacidad normativa de INACOM, que Nanfi lo expresó en términos generales muy bien cuando habló de la capacidad de la normatización como ente administrativo del INACOM. Tiene facultades administrativas, pero también tiene facultades de normativización permanente. O sea, el INACOM, partiendo de lo cambiante de este mundo,
de Bauman, de la sociedad líquida, y como en el mundo digital hay tantas transformaciones y la necesidad de ir cambiando la regulación de manera en cascada, de manera permanente, esa capacidad de regulación permanente la tiene el INACOM por la vía normativa, en el pleno uso de sus facultades administrativas, como decía el doctor Nafi Rodríguez. Eric, ¿y la ley no prohibiría que un comunicador ande con una media roja, como anda ahí Roberto Cavada? Ya lo pensaste. Sí, señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Joost de Vries, soy corresponsal para el periódico holandés De Volkskrant. Y tengo 3 preguntas sobre el tema de deportaciones de haitianos. Uno, si usted me puede dar un porcentaje de los haitianos deportados, ¿cuántos logran regresar al país otra vez entrar? 2, varios haitianos me contaron que están expulsados, pagan 15,000, 16,000 a las autoridades en la frontera, autoridades dominicanas, y pueden regresar el mismo día o el siguiente día. Y 3, ¿qué problema está solucionando la República Dominicana con deportaciones de haitianos que con frecuencia están aquí ya hace años? Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que estamos es cumpliendo con nuestra ley y nuestra constitución. No podemos garantizar, como no lo garantiza ningún país del mundo, que no haya en algún momento corrupción. Hemos tratado, y yo te puedo decir que semanalmente se someten, sin decirlo, sin publicarlo, miembros tanto de migración como de las Fuerzas Armadas que cometen actos de corrupción. Nosotros lo que quisiéramos es, los que están trabajando, los que tienen un permiso con una compañía, es poder que se cumpla con la ley de permiso de trabajo. Lo que pasa es que estamos hablando que cerca del 90% de los haitianos no tiene identificación. Entonces la ley nos impide a nosotros entregarle un permiso de trabajo si no tiene ni pasaporte ni tampoco una cédula. En el acuerdo que yo hice con el presidente Moïse previo a su asesinato, pues hablábamos de de que ellos pudiesen darle permiso, su cédula, la cédula haitiana o pasaporte, pero eso no se ha podido con el tema haitiano. Entonces, es un tema que nosotros nos obliga a expulsarlos si no tienen documentos de su propio país. Pero después los que tienen sus documentos y pueden acceder a un permiso de trabajo como nos lo permite tanto la ley de migración como nuestra Constitución. Sí, con exactitud, pero eso está en las páginas publicado todos los meses en la página de migración. Los detalles, no tengo los números exactos, pero no puedo decir eso. No puedo decir eso porque los números de deportaciones han aumentado significativamente. No puedo decir ese número. No creo que nadie lo pueda decir tampoco, porque si es ilegal, entonces el que lo sabe estaría en esa ilegalidad. Están aquí presentes. Primeramente, Ignacio Nova, colaborador de opinión del periódico Listín Diario. Primero, una gran felicitación por este proyecto y porque se avance un paso más en la confirmación y la fortaleza de nuestro sistema democrático a través de la opinión. Como usted sabe y saben los demás que me conocen que están aquí, nosotros hemos sido unos emprendedores toda la vida de los medios de comunicación. Y la ley está muy linda, pero a mi juicio me parece que le falta un aspecto esencial, y es el de la realidad. Y la realidad es la parte económica, los industriosos de la comunicación. ¿Cuánto le cuesta a cada persona que gestiona un medio echarlo hacia adelante? ¿Cuántos sueños, cuántos esfuerzos? Entonces ahora que se está proponiendo un instituto nacional para el sector,
sería bueno concebirlo también como un instrumento de fomento. En el pasado y desde que surgió la República, todos los gobiernos democráticos y liberales fueron los grandes propulsores, como está haciendo usted ahora, señor presidente, de los medios de comunicación, y eso está registrado en todos los decretos que guarda en el archivo la sección jurídica del gobierno. Y la Gaceta Oficial, pero que también está digital en el portal de la consultoría jurídica que nosotros consultamos con mucha frecuencia. Lo que quiero preguntarle es, ¿usted y el equipo podrían ponderar un poco este aspecto de facilitarle la vida, la viabilidad y, como se dice ahora, la sostenibilidad a los pequeños empresarios y empresarios que ejercen en las comunicaciones a través de un incentivo fiscal que deberían pagar colocando información que contribuya a la construcción de ciudadanía? Porque nosotros, los comunicadores, somos constructores de los ciudadanos. Mentalmente le llevamos cada día algún contenido que tiene algún impacto en su vida. ¿Sería posible ese sueño, señor presidente? Muchas gracias. Yo quiero dejarla a usted. Bueno. Ellos lo dijeron, nosotros no hemos influido nada en el proyecto de ley. Es cierto. Fíjate, Nova, es un honor verte y conocerte. Te leo con mucha atención en el matutino Listín Diario. Esta reforma o esta propuesta de reforma, porque todo es perfectible y como dijo el presidente irá al Congreso y será la responsabilidad de la clase política de debatir lo que es una materia prima que estamos poniendo en manos del Congreso. De hecho, como representante de la comisión veo correcto la propuesta que hace el presidente de que acompañemos a la entrega del proyecto al Congreso. Esta reforma tiene el mérito de haber ido tomando de fuentes vivas los referentes normativos. En Chile, hará ya más de un año, hubo un intento de reforma constitucional del presidente Boris que se sobró en el tema de la constituyente. En esa reforma constitucional se creaba el derecho a la comunicación. De los aspectos interesantes que tenía esa reforma constitucional era justamente el tema de la comunicación, cómo se ordenaba en la Constitución, más allá de los tratados internacionales, cómo se ordenaba el tema de la comunicación y especialmente de la empresa periodística y de la empresa de comunicación. Conocedores en la comisión de esa experiencia, que no fue posible en Chile, nosotros la estudiamos y en el proyecto de ley se incluye el derecho a la comunicación, es decir, hay una visión, hay una cosmovisión de la ley de la empresa periodística, desde el punto de vista de su independencia, desde el punto de vista de su sostenibilidad, desde el punto de vista de su función social. Yo te diría que el proyecto de ley, tal vez no tanto porque ya es un tema de otra naturaleza, nosotros no podemos intervenir en un tema de carácter fiscal, ese tipo de cosas, pero hay una visión de la organización de la empresa periodística actualizada, incluso de la pequeña plataforma digital, el derecho a formar medios de comunicación está consignado en el proyecto de ley. No hay tiempo para más. Buenos días.